Hola a todos y bienvenidos, soy Brisa Victoria Jerónima y hoy te voy a explicar un tema fundamental para cualquier programador que trabaja en C o quiere empezar con este programa. Este tema puede parecer sencillo, pero tiene muchos detalles importantes y a lo largo de este video te mostraré cómo funcionan las conversiones, qué tipos existen, cuándo se aplican automáticamente por el programa o cuando nosotros debemos hacerlas de manera manual. También haremos varios ejemplos en código para que entiendas exactamente cómo se comportan las variables y los resultados en cada caso. Así que si estás aprendiendo programación, al menos en mi caso te recomiendo que veas el video completo porque al final tendrás una comprensión mayor de lo que tenías tal vez anteriormente y puedas evitar errores de precisión al momento de ejecutar el código y la compatibilidad que tengas con el programa, por así decirlo. Esta presentación lo vamos a dividir, bueno, este tema lo vamos a dividir en cuatro partes principales. Primero tenemos variables, expresiones numéricas, prioridad y conversión. Primero las variables, donde vemos cómo se declaran y cómo se pueden guardar los datos en memoria y tipos que existen. Luego las expresiones numéricas, donde vamos a aprender nosotros a combinar variables y los operadores para obtener resultados. En este caso vamos a explicar cuatro tipos de operadores. Después hablaremos de la prioridad de los operadores. Esto nos va a permitir entender un orden de cómo se realizan las operaciones dentro de una expresión. Y finalmente vamos a ver la conversión de tipos de datos, que en sí es muy importante cuando nosotros trabajamos números enteros y decimales al mismo tiempo. Empezamos por una variable. La definición que puse aquí fue de un libro de C++. En sí, una variable representa un espacio de memoria para almacenar un valor de un determinado tipo. Las variables deben declarar antes de usarse. Tenemos dos tipos, que es la variable global, la local, y aquí tenemos un ejemplo de una variable. Bueno, la declaración de una variable consiste en enunciar el nombre de la misma y poder asociarle un tipo. Vamos a comenzar con el concepto más básico, pero más importante de las variables. Una variable es literalmente un espacio de memoria reservado por el programa para guardar la información que nosotros eh, administremos al programa, que nosotros pongamos al programa. Esta información puede ser ya sea un número de letras, incluso palabras, una palabra completa, dependiendo de el tipo de datos que nosotros queramos. En el ejemplo siguiente se declaran e inician cuatro variables de un tipo, como podemos aquí ver, un main, un int, un float y hay otra que es la double. En nuestro ejemplo se ha declarado la variable c antes de la función main, que es fuera de todo el bloque. Las variables i, f y d dentro de la función, que es dentro de un bloque. Existen variables globales que se declaran fuera de las funciones y pueden usarse en todo el programa. Y las variables locales que solo existen dentro del programa. Según lo expuesto y en este ejemplo del programa, la variable c es global y la variable i, f y d son locales. Por ejemplo, si declaramos una variable dentro de main, entre el paréntesis, solo se puede usar ahí y si la declaramos fuera, cualquier función puede acceder a ella. Entender la diferencia entre una variable local y global es esencial para evitar los errores en el programa grandes, porque es más difícil, o sea, para encontrar el error y sobre todo cuando varias funciones usan el mismo nombre de variable, por eso es importante igual cambiar los nombres
de las variables. A continuación tenemos las expresiones numéricas. Una expresión numérica es un conjunto de operandos y operadores que se utilizan para generar un valor respetando la jerarquía de operaciones. Aquí tenemos un ejemplo que lo pueden compilar en C y nos dice que star indica una raíz cuadrada. Tenemos una suma, tenemos un producto, bueno, el producto, una resta y un cociente, que es una división. Bueno, un int aquí es más preciso que un char y un double es más preciso que un int. Bueno, una expresión numérica es una combinación de números, variables y operadores que nos van a producir un resultado al momento de nosotros poner un código para que lo ejecute el programa. Por ejemplo, aquí a, a más 1 realiza una suma, mientras que aquí cantidad precio es el cálculo de un producto. En C también podemos usar funciones matemáticas como square, que como ya lo dije anteriormente, representa una raíz cuadrada. Las expresiones son la base de cualquier cálculo, básicamente dentro de un programa que usamos operadores matemáticos, pero también funciones como aquí, que es la raíz cuadrada. En una expresión como tenemos aquí, a ver, como tenemos acá, x es igual a 7 por la raíz cuadrada de a menos b entre 2. El compilador debe decidir en qué orden hacer la operación. Si bien hay un orden jerárquico ahí, cuál es mayor y cuál es menor para que se ejecute en ese orden. Primero es la raíz cuadrada, luego va la multiplicación y finalmente la resta. Eso lo vamos a aprender a detalle cuando hablemos de la prioridad de operaciones, donde se mostrará una tabla donde está el orden jerárquico y de si ordenar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, que se va a hablar a continuación. Proseguimos con las expresiones numéricas. En este caso, vamos a hablar de los operadores. Serían los cuatro que mencioné al principio, que son los que hablaremos a continuación. Tenemos los unitarios, los coma, los de condicional y los operadores de asignación. ¿Qué es un operador? Un operador son símbolos que indican cómo son manipulados los datos. Y ahora pues hablaremos de los operadores que puedes usar en tus siguientes opciones para ejecutarlo en el programa. En las expresiones, los operadores son símbolos que indican qué operación nosotros vamos a realizar, vamos a ejecutar. Tenemos operadores condicionales, asignación, coma y unitarios. Y tenemos un pequeño ejemplo aquí. Bueno, se puede decir que los operadores unitarios actúan sobre una sola variable, como más o menos, que aumentan o disminuyen un valor o su valor que nosotros le asignemos. De hecho, se puede ejecutar en el programa, pero pues nada más se va a poner la operación a realizar y no el resultado. Nosotros necesitamos asignar las variables en los lugares correspondientes y con el orden correcto. Tenemos los operadores de asignación. Estos sirven para guardar un valor en una variable. Estos son los operadores de asignación que nosotros podemos usar, podemos buscarlo también y ver cómo ocuparlo en su orden o de manera correcta. Tenemos operadores condicionales. ¿Qué es un operador? Bueno, un operador condicional, si explicamos por ejemplo el de aquí, se usa para decidir entre dos valores dependiendo de una condición, la condición que nosotros le demos. Por ejemplo, aquí en este código, si es mayor que B, usa A, de lo contrario va a usar AB. Es esta condición que nosotros le dimos, por ejemplo, aquí. Dice que si nosotros usamos,
Bueno, aquí, es decir, si nosotros A y B tenemos que es mayor, entonces vamos a usar B. Dice que si es mayor que B, usa A, de lo contrario va a usar B. Entonces, si A es mayor que B, lo usa, si no, se ocupa B. Y finalmente tenemos aquí al operador con. Este operador permite ejecutar varias expresiones en una sola letra, aunque no se usa tan a menudo, también es como para separar datos que nosotros le demos. En resumen, los operadores son las piezas que conectan y transforman los datos que nosotros le agreguemos dentro de las expresiones, dentro del programa que nosotros queremos ejecutar. Y al momento de compilarlo, te da el error que tienes, específicamente no dónde, pero, o dependiendo del programador, te dice dónde o no, y ya pues nosotros tenemos que checar dónde y volver a compilar el programa para que corra adecuadamente. En programación, el orden que se ejecutan las operaciones dentro de una expresión puede cambiar por completo el resultado. En este caso vamos a hablar de la prioridad. La prioridad determina qué operación se realiza primero y de orden básico, es decir, de mayor a menor prioridad. Tenemos dos tipos de variables, que es la global y la local. Bueno, si el compilador hiciera operaciones de izquierda a derecha, el resultado sería distinto. Pero se tiene una tabla de prioridades que define qué se ejecutará primero. Aquí se muestran las reglas de prioridad. Tenemos el operador y la asociatividad. Si nos va a indicar que es de izquierda a derecha o derecha a izquierda, por ejemplo, tenemos los paréntesis, los corchetes, que nos dicen que es de izquierda a derecha. Por el contrario, tenemos de derecha a izquierda el operador que es para comentarios. Ese es de izquierda a derecha, perdón, disculpe. Y el de derecha a izquierda tenemos el operador de acá. ¿Qué nos dice? La prioridad puede ser modificada utilizando paréntesis, como por ejemplo, los paréntesis tienen mayor prioridad y son evaluados de más internos a más externos, que fue el operador que explicamos ahí, que está junto con los corchetes. Podemos ocupar esa tabla. Tenemos que los paréntesis, como ya es la prioridad más alta, luego vienen la multiplicación, la división y el módulo. El módulo, como la forma más conocida es como el porcentaje, por así decirlo. Después tenemos la suma y la resta, y por último la asignación, que es el signo igual. Como ejemplo de lo expuesto, la expresión anterior puede describirse también así, mm, como lo tenemos aquí, este ejemplo. Dice que si f es igual a más b por c entre d, lo cual indica que primero vamos a evaluar nuestro producto, nuestra multiplicación. El resultado de esto se divide por d, respetando nuestro orden jerárquico, o sea, la prioridad que tiene, y el resultado se va a dividir por d, como ya se dijo. Luego se va a sumar con a. Se suma con A. Primero se hace una multiplicación, se divide y luego se hace la suma. Y finalmente el resultado se le va a asignar a F, que es lo que nosotros queremos saber. Y eso sería la prioridad, las reglas de prioridad, qué es una prioridad, los tipos de variables. Ahora llegamos a un punto muy importante, que es la conversión entre tipos de datos. ¿Qué es una conversión de tipos de datos? Se define como el proceso mediante el cual un valor de un tipo de datos se transforma en otro, y esto ocurre al combinar variables de tipos distintos en una misma operación. Tenemos la implícita y la explícita. Por ejemplo, aquí double obliga que el número entero y sea tratado como un número real, evitando el resultado. Lo podemos ver acá.
Bueno, eso hace que el resultado se redondee. Y si se ejecuta el código, el resultado, por ejemplo, sería este. Bueno, si agarramos este ejemplo, a ver, si nosotros ocupamos este ejemplo, al momento de ejecutar el código sería el resultado 2.0000 y no 2.5. Esto pasa porque I y J son enteros y las divisiones entre enteros se eliminan. Bueno, se van a eliminar los decimales. Ahora I se convierte en el número decimal antes de dividir y el resultado será 2.5. ¿Y esto por qué se da? Por esta parte. Si nosotros ejecutamos, se quitan los decimales y luego, si condicionamos que I y J son enteros, pues se eliminan. Pero si se convierte a un número decimal antes de nosotros dividir, el resultado nos va a salir con el número decimal, que en este caso sería el 2.5. Y cuando el compilador se convierte automáticamente, se llama que es una conversión implícita. Al contrario, cuando nosotros de manera manualmente indicamos, es una conversión explícita. Entonces, si el compilador lo hace, es implícita y si nosotros explícita. Y con eso terminamos el video de hoy, el video explicativo.